Es un gusto para mí poder participar de este ciclo de conferencias online, Comprender el Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. Quiero agradecer a la figura del decano, el doctor Marcos Córdoba, que me ha invitado a participar, y a la doctora Weissman, que coordina esta actividad de modo extraordinario. El tema de mi conferencia para este ciclo es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad se manifiesta como uno de los derechos de mayor vigencia en la discusión jurídica argentina e internacional en este momento, ya que la intimidad ha ocupado el centro de la vida en sociedad. Cada vez más hay una preocupación tanto de los ámbitos académicos y jurídicos como de la persona común, la persona de todos los días, sobre el contenido de la intimidad y la protección de su intimidad. No resulta fácil establecer los límites de su protección, a pesar de que tanto la legislación nacional como internacional establece pautas para su protección y exige que se cumpla. Sin embargo, en los hechos concretos, en la práctica diaria, en los tribunales, siempre hay dificultades en precisar los límites de su protección. Resulta que la libertad de intimidad legítimamente encuentra restricciones que están vinculadas con los requisitos de la vida democrática, la investigación del crimen, los problemas de seguridad, el planeamiento de la educación, de la salud pública, que requieren que legítimamente haya intervenciones a la intimidad para poder planificar otros aspectos que hacen al interés general de la vida en sociedad. Entonces, determinar el ámbito de protección de la intimidad no resulta para nada fácil a la jurisprudencia y a la doctrina que trata el tema. También resulta interesante conocer la evolución del concepto de intimidad a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho remitirme siempre a los griegos, que son los fundadores de nuestra sociedad, de la vida occidental, para quienes la intimidad no era un aspecto importante de su vida, de la vida de la polis griega. Todo lo contrario, para el hombre griego, para el hombre libre griego, para el político, la vida importante, aquello que hacía a la esencia de la vida del griego, era justamente la vida pública. El hombre griego se hacía en ese debate de la vida pública. Justamente la idea de privacidad es aquello que está privado de lo público, que para el griego no tenía mucha importancia. La vida doméstica era algo que estaba en segundo plano. Le costó a la idea de intimidad instalarse en la sociedad occidental. A mí me gusta mucho también referenciar un hito importante en la instalación de la idea de intimidad en la figura de San Agustín. San Agustín, en su libro clásico, Las Confesiones, marca allí el punto importante de inflexión en el que Occidente empezó a considerar el valor de la intimidad. San Agustín decía que no había que buscar fuera del hombre lo que lo hacía pleno, ya que en su interior encontraba lo más importante, que era a Dios mismo. Allí empezó Occidente a poner su vista en el interior de la persona, en el valor de la persona. Ciertamente también todas las enseñanzas evangélicas respecto de la dignidad de la persona fueron muy importantes al momento de identificar la importancia de la individualidad y de la subjetividad como un ámbito que merece protección. Sin embargo, fue el filósofo alemán Immanuel Kant quien estableció los límites precisos de la dignidad, considerando que todo ser racional debía ser considerado como un fin en sí mismo y jamás como un medio. En esta definición muy técnica de Immanuel Kant, que se encuentra en su libro Crítica de la Razón Práctica y también en Metafísica de las Costumbres, se establece filosóficamente los límites de la dignidad humana que requieren esta autodeterminación al momento de ser considerado un fin en sí mismo. Entonces, es allí, y a partir de Immanuel Kant, que en la modernidad se centra la importancia del individuo
y de su subjetividad como un factor que lo hace un absoluto moral infranqueable. Estas influencias de Immanuel Kant se ven reflejadas en la Constitución argentina, en el artículo 19, que magistralmente señala que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo afecten el orden, la moral o que afectan a un tercero, están excluidas de la autoridad de los magistrados. En este artículo, que es de confección argentina, es muy importante decirlo, ya que muchas veces se señala que la Constitución argentina toma sus ideas fundamentales de otras constituciones. Este es un punto absolutamente de confección local que merece ser destacado. Allí se dejan clarísimamente establecidas los ámbitos en el que la intimidad tiene que ser protegida y que los magistrados no pueden interferir en su afectación. De todos modos, y si bien este es un antecedente fundamental del derecho a la intimidad, fueron dos autores norteamericanos quienes en el año 1890, en un famoso artículo que publicaron en la Harvard Law Review, que se llama The Right to Privacy, establecieron las pautas modernas de la protección de la intimidad que son los que en este momento tienen la vanguardia de qué es lo que se debe considerar por intimidad. Allí estos jueces, Warren y Brandeis, establecieron que existe un derecho de la persona a estar solo, a autodeterminarse en las cuestiones fundamentales de sus ideas, sus sentimientos, y fundamentalmente un aspecto de esta autodeterminación que consiste en el modo en que quiero darlo a conocer. Y este es el intangible específico que señalaron Warren y Brandeis, que marca la gran actualidad del derecho a la intimidad, que es que el modo en el que queremos hacer conocer estos sentimientos y estas ideas es algo que pertenece al ámbito de la autodeterminación de las personas. Fue ciertamente muy importante el artículo de Warren y Brandeis y les costó instalarse en el ámbito jurídico norteamericano y también en el ámbito jurídico del mundo del derecho continental y específicamente también en el mundo jurídico del derecho argentino, ya que las categorías jurídicas que teníamos en el derecho civil puntualmente no estaban preparadas para proteger este modo de intimidad como lo habían señalado Warren y Brandeis. Precisamente para poder llegar a la protección del derecho a la intimidad tuvo que haber una evolución del derecho civil argentino hacia la instalación de lo que se llama en Argentina los derechos personalísimos, los derechos de la personalidad. Si tenemos en cuenta la doctrina argentina y la jurisprudencia argentina anterior a 1960, podemos ver que había una resistencia de los civilistas argentinos a considerar que la persona, el sujeto, podía ser a la vez objeto de un derecho que debía ser protegido. Ciertamente una visión más patrimonialista del derecho civil excluía esta posibilidad. Claramente el maestro Orgaz se oponía a esta idea diciendo que el sujeto era justamente sujeto de derecho y nunca podía ser objeto de derecho. Tuvo que evolucionar el derecho civil hacia otra concepción que permitía la idea de que algunas manifestaciones inmediatas de la personalidad pudieran objetivarse de modo que se conviertan en auténticos bienes jurídicos de los cuales fluyen facultades que generan auténticos derechos personalísimos, específicos y extrapatrimoniales que la doctrina ha llamado justamente derechos personalísimos. Esta posibilidad teórica que se instaló en Argentina a partir de 1960 permitió la instalación de la idea de derechos de la personalidad
Entre los más característicos uno de ellos es el derecho a la intimidad, como una manifestación inmediata de la personalidad, a partir de la cual surgen facultades al modo de un derecho subjetivo específico, extrapatrimonial. Fue Boeres, el maestro Boeres, quien señaló que justamente la posibilidad de disposición de estos derechos personalísimos, cuando permitimos que se difunda nuestra intimidad, o cuando disponemos de alguna parte de nuestro cuerpo, o cuando disponemos también de nuestra imagen, lo que demuestran la existencia de ese bien jurídico que puede ser, que la persona puede disponer, y a partir de lo cual puede también ejercer y exigir su protección. Entonces vemos que hay una evolución que resistía en el derecho inicialmente la idea de un derecho de derechos de la personalidad, y poco a poco se va instalando, de modo que en este momento ya es mayoría de la doctrina nacional la que respeta y considera que existe efectivamente los derechos de la personalidad, entre los que se caracteriza uno de ellos, el derecho de la intimidad. Entonces, abierto el camino de los derechos de la personalidad y abierto el camino del derecho a la intimidad, se requirió también una evolución jurisprudencial que permitiera aclarar cuáles son los límites de este derecho y cuáles son los ámbitos de su protección. Hay un caso paradigmático del derecho a la intimidad en Argentina, que es el caso Ponseti de Balbín, donde se producen algunas situaciones que requieren ser aclaradas, ya que se produjo allí una invasión de un ámbito de privacidad, que era el ámbito en el que el expresidente Balbín estaba en terapia intensiva, y otro ámbito en el que se hizo la difusión de esa situación íntima del expresidente Balbín, que además afectaba a los derechos de la familia Balbín, quienes eran los que habían accionado contra la editorial. Se produjo allí un caso muy importante que magistralmente refirió el voto del juez Petracchi para decir que efectivamente existe un ámbito de privacidad que debe ser protegido en todos los casos. Y señala allí que ese ámbito de protección que exige el derecho argentino es un ámbito en el que hay una tensión entre la privacidad y el espectáculo. Hacer de la intimidad un espectáculo, se dice allí en ese fallo, y fue verificado en muchas sentencias posteriores, es lo que marca precisamente el límite de la protección. O sea, es posible en la legislación argentina afectar la libertad de intimidad por cuestiones que hacen al orden público. La seguridad, la investigación del crimen, el planeamiento de la salud pública, como veníamos diciendo, de las exigencias de la vida democrática, pero encuentran un límite en la espectacularización de la intimidad. Es que intimidad y espectáculo son dos categorías que se oponen lógicamente. Lo íntimo es aquello que está reservado al ámbito familiar y al ámbito personal. El espectáculo es aquello que está realizado para generar públicamente emociones y adhesiones o distintos tipos de emociones, pero que se realizan para eso. La intimidad y espectáculo se presentan como categorías lógicas opuestas. Entonces es razonable que la doctrina y la jurisprudencia argentina e internacional también hayan encontrado en la contradicción entre hacer de la intimidad un espectáculo, por supuesto sin el consentimiento del interesado, el ámbito y el límite específico de la protección. En ningún caso, ninguna jurisprudencia ni ningún doctrinario ha considerado que es legítimo hacer de la intimidad un espectáculo. Sin embargo, muchísima doctrina y jurisprudencia ha considerado que es legítima la afectación de la intimidad en la búsqueda de otros bienes públicos que hacen al orden
y a la moralidad, por ejemplo, de distintas sociedades. Pero la espectacularización de la intimidad es lo que jamás ninguna jurisprudencia ha permitido, y es justamente el preciso límite en el que la intimidad tiene que ser protegida. Existe una reciente doctrina alemana que permite también la afectación de la libertad de intimidad en la obligación solidaria que tenemos todas las personas de colaborar en la formación de la cultura general, en la formación de la opinión pública, en el que todos estamos obligados a sacrificar aspectos de nuestra vida por una cuestión de solidaridad hacia el interés general de formar una cultura y un conocimiento público. Esta jurisprudencia, de todos modos, vuelve a considerar que el límite de esa obligación de solidaridad es justamente el límite de la espectacularización de la intimidad, que nuevamente vuelve a ser tomada como el punto de referencia para marcar la limitación de esa afectación. A modo de conclusión, quisiera decir que la dificultad que ha tenido la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional para fijar la protección de la intimidad viene causada por el hecho de que las categorías que se manejan son de persona pública o persona privada, información pública o información privada, ámbito público o ámbito privado. Todas categorías que han perdido su vigencia en este momento. Ciertamente, ya todos podemos ser personas públicas. Es muy fácil ingresar en YouTube con un video y prácticamente en un momento se convierte en viral, y la persona que hasta hoy era privada en un minuto se convierte en persona pública. Entonces esa categoría de persona pública a persona privada no funciona. La información pública e información privada también resulta una categoría insuficiente, ya que toda información resulta pública, en primer lugar, porque ya sabemos que todas las agencias de comunicación, YouTube, Google, todas las empresas de Internet, guardan la información de todos siempre. Entonces, esa idea de que hay alguna información nuestra que permanece privada ya no existe más. Y por otro lado también, el ámbito público y el ámbito privado tampoco, el espacio público y el espacio privado tampoco resulta suficiente, porque en este momento, por los medios de comunicación y la tecnología, todos los espacios ya son públicos. Entonces, estas categorías que manejaba tradicionalmente la doctrina sobre la privacidad resultan insuficientes, porque todos somos personas públicas, toda la información circula sin restricciones, y los espacios se han convertido en transparentes. Entonces, es relevante esta idea de que el límite de la intimidad es la espectacularización. Usar a la persona como objeto de un espectáculo es lo que repugna al sistema jurídico argentino y al sistema jurídico internacional. Esta es la idea que les quería transmitir, y agradezco mucho su participación en este ciclo de conferencias Comprender el Derecho. Muchas gracias.